ponerlo a grabar para que se quede esto, porque después se nos va. Miren esto. Para los judíos era tropezadero. ¿Y qué era lo que los judíos veían como Cristo? Ustedes saben que para los judíos Cristo es la unción. Cristo es la unción de Dios, el Espíritu. Entonces, miren esto. Y para los gentiles, locura. Entonces, hay una manera en que la palabra es tropezadero para los judíos y hay una manera que la palabra es una locura para los gentiles. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces estamos presentando dos grupos aquí, que a uno le era tropiezo y a otro le era ¿qué? Locura. Vamos a llegar al punto clave y no nos va a dar tiempo hoy, quizás la semana que viene será que podamos llegar ahí. Miren lo que dice aquí. El verso, perdón, para el 24, más para los llamados. Yo me considero un llamado. Y mira que Dios me ha llamado a mí de tantos sitios. Me llamó primero a la iglesia, me llamó a los defensores de la fe. Allí estuvimos unos años allí. De allí nos sacó y nos llamó a la Pentecostal Unida. De allí estuvimos unos años, el hermano Rafael y yo. No Rafael es de aquí, Rafael mi hermano. De allí llegamos aquí a Estados Unidos y seguimos el mensaje de la unidad y del nombre y de la enseñanza de Jesucristo, lo seguimos en alto. Trabajamos con eso entre todos ustedes. Ganamos a muchos hermanos. Y aún de allí nos sacó Dios para unirnos con el hermano Arnold y los hermanos de Jersey City, que ahí fue donde yo conocí al hermano Nono. Y ahí fue que por primera vez yo fui a Santo Domingo en el 87. Los hermanos los conocimos a finales del 85. Y ahí fue donde fuimos a Santo Domingo y conocí a los hermanos de Santo Domingo en el 87, en mayo 21 del 87. Tuve 21 días con los hermanos allá. Más para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, usted necesita las dos cosas. Usted no necesita más que la sabiduría, porque si usted tiene sabiduría y no tiene poder para usarla, entonces la sabiduría no le sirve de nada. Es como usted tener una herramienta de las mejores. Usted tiene una herramienta, ¿sabe? En su garaje o en su marquesina, y si no la sabe usar, ¿de qué le sirve? La tiene, pero necesita el poder, la inteligencia, porque cuando habla de poder está hablando de inteligencia. Por eso es que los proverbios en todos los primeros capítulos dicen buscar la sabiduría y buscar la inteligencia. Tienen que ir una con la otra. O sea, la palabra y el espíritu de la palabra. La palabra y el espíritu de la palabra. La palabra y la inspiración de la palabra. La palabra y la revelación de la palabra. No puede tener solo la palabra y no tener lo demás. Pues entonces no le sirve de nada. Entonces ahí es donde dice la palabra lo insensato, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben lo que quiere decir la palabra vocación? Levánteme la mano los que saben lo que quiere decir vocación. Levánteme la mano los que no saben lo que quiere decir vocación. Yo los estoy mirando a todos. Sean honestos. ¿Saben lo que quiere decir vocación? Si no saben lo que quiere decir vocación, yo los puedo ayudar. Pero si todo el mundo sabe lo que quiere decir, no le tengo que decir nada. Vocación, nuestra vocación es nuestro llamado. Vocación es una educación. Usted está
siendo educado, usted está siendo enseñado, usted está buscando seguir las pisadas del maestro, porque nosotros cantamos un cántico que dice: qué bueno es seguir las pisadas del maestro. Entonces, pero muchas veces él se va por allá y nosotros por acá. El maestro coge para allá y nosotros cogemos para acá. No las estamos siguiendo porque estamos por un lado y el maestro por otro. Tenemos que seguir paso a paso en el orden de la enseñanza para que podamos crecer robusta, saludable, fuertemente en el Señor. Porque estamos aquí para correr la buena carrera y estamos aquí para terminar la carrera como la terminó nuestro apóstol. Queremos ser imitadores de Pablo. Pablo dice: ser imitadores de mí como hijos amados. Pablo terminó la carrera, todos la tenemos que desear terminar. Porque terminar la carrera es llegar a Cristo. Es que Cristo se esté formado en nosotros. Por eso es que a Jesús lo llamaban maestro los discípulos, porque era una escuela que estaban. Ellos estaban siendo enseñados. Ellos estaban siendo discipulados. Ellos estaban siendo educados, formados, construidos. Recuérdense que la sabiduría edificó su casa. ¿Usted cree que el trabajo de Jesús no era edificar la morada de Dios en los discípulos? No era formarlo. No era formarse él mismo en ellos. Inclinación, la vocación es una inclinación a un estado o a una profesión o a una carrera. La vocación es un llamado interno o a una inclinación profunda que una persona siente hacia una actividad o a una carrera. Qué lindo, hermano, porque nosotros estamos aquí buscando algo. Yo no sé ustedes, yo desde que empecé, Dios me empezó a dar conciencia y me fue dando entendimiento de su programa, porque yo sé que en Dios nuestra reunión se basa en un programa que hay en Dios. Nuestra reunión se basa en un plan que tiene Dios para con el hombre. No por reunirnos que si me voy con él, que si me voy con él y canto dos coros y me quedo dormido, no. Miren esto, Jesucristo nos es hecho por Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, para que miremos, hermano, que yo siempre le he dicho a ustedes, lo vengo diciendo hace muchos años atrás, antes de reunirnos aquí en la plataforma, yo venía enseñando esto, que hay un Jesús histórico, religioso, que no deja ver a Jesús. Hay un Jesús, hermana Adi, que no deja ver a Jesús. Y si hay un Jesús que no deja ver a Jesús, ¿qué tengo que buscar yo? Le decía yo a los hermanos ese día cuando traje esa enseñanza hace años atrás, que la luz, si yo pongo un reflector y la luz de esa lámpara no le llega a ustedes, por eso que usted ve una oscuridad, porque es que usted ve una oscuridad porque hay un reflector que impide que la luz pase para allá. Hay un Jesús que es como un reflector que detiene la luz verdadera de la visión de la palabra, que es la idea, el sentimiento, lo que entendemos nosotros carnalmente, terrenalmente, animalmente cuando leemos un verso de las Escrituras. Por ejemplo, dice las Escrituras, y Moisés vio a Dios, habló con Dios, cara a cara habló Moisés con Dios.
Entonces Dios tiene una cara como la mía para que Moisés hablara con él. ¿Usted se cree que está hablando de este rostro? Que eso fue lo que vio Moisés, de una cara como la mía, la de hermano Domingo, José o Cirito. No, hermano. Aleluya. No es eso que está hablando la palabra. Entonces, eso es lo que no deja ver al hombre lo que quiere decir ese verso de verdad. Y ahí es donde hay un Jesús que no deja ver a Jesús. Cuando el verso 30 de las escrituras de hoy que leímos, cuando el verso 30 dice, más por él, está hablando de por Dios, más por él. Pablo está hablando de cómo es que Cristo tiene que ser formado en el pueblo. Nosotros, los que enseñamos aquí, los hermanos que estamos aquí, que somos enseñadores, debemos entender esto. Cada vez que nos reunimos, esa debe ser nuestra prioridad. Que Dios use la herramienta que ha puesto en nosotros para edificar, para construir, para formar, para levantar, para colaborar, para contribuir a que Cristo se forme en medio de este pueblo. Con conciencia, no hablando de una historia, de una superstición, una imaginación, hablar de Cristo porque lo conozcamos tal como Él es. Y dice aquí, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. O sea, estamos en la enseñanza. Estamos en la palabra. Porque estar en Cristo no es cualquier cosa, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Si usted quiere, váyase por ahí un domingo temprano por la mañana y vaya a todos los servicios que usted pueda ir y siéntese y escuche a ver si lo que se habla ahí es lo que se habla aquí. Y usted vuelve y me dice a mí si oyó algo de lo que se dice aquí en esa reunión. Ellos van a tener el libro, van a hablar del libro y van a hablar de las escrituras y van a hablar de la historia. Van a hablar porque ellos tienen a Dios en la historia o en el futuro de que viene. Pero nosotros entendemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros estamos aquí porque Dios nos ha traído. Estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Miren esto. Si estamos en Cristo Jesús, y Pablo, porque ya Pablo había hecho este trabajo en los hermanos, Pablo lo que le está recordando a los hermanos de Corintios el trabajo que hizo Dios por la enseñanza de Cristo en ellos. Miren lo que dice Pablo. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Pero venga acá. ¿Cómo es eso? Dios haciendo a Cristo en los Corintios. ¿Y quién veía a Dios? Sí, pero dice Pablo, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Y cuándo era que Dios estaba haciendo a Cristo? ¿En qué momento? ¿Quién tenía ojos para ver que era Dios el que estaba formando a Cristo en ellos? Era Dios, pero todo el mundo veía a Pablo. Pero recuérdense que Pablo tenía a Cristo porque a Pablo le formaron a Cristo. Cuando el hermano Ananías fue, eso de que el hermano Ananías le pone las manos a Saulo, y eso no dice el tiempo que duró esa imposición de manos, porque Saulo lo que entró fue bajo la enseñanza apostólica, la enseñanza de los discípulos, la enseñanza de Jesús, las manos
le fueron puestas. ¿Usted cree que son cualquier mano? Él estaba bajo la sombra de la enseñanza de Cristo. Y por eso es que dice que le fueron abiertos los ojos. Él estuvo 3 días sin ver y sin comer. Y eso tiene mucho que decir, pero no voy a entrar ahí porque se nos va a ir todo el tiempo. Pero miren esto qué lindo. Estaba Saulo, fue hecho Pablo, tenía Cristo formado. ¿Sabe por qué tenía Cristo formado? Porque aquí dice en el verso, no se me duerman, hermano, yo sé que están cansados. Yo sé que sí, no le voy a decir que no, y si le digo que no, soy malo. Miren lo que dice el verso 20 de los Hechos 9. ¿Cómo dice? Miren esto, hermano José y hermano Domingo. Miren lo que dice. Enseguida, vamos a leer los 19. Y habiendo tomado alimento, ¿usted se cree que es que comió yuca, pan, el que se comió un bistec o se comió unas patatas con pollo? No. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Unos días estaba bajo la enseñanza de Cristo, que es el día de Dios. Y rápido que sucedió eso, que pasó ese proceso de la enseñanza en él. Miren lo que dice el verso 20. Enseguida predicaba Cristo. Pero lo predicaba porque se lo formaron, porque lo hicieron en él. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. No dijo, ese era, no está hablando para afuera, este era el Hijo de Dios. Las escrituras, hermano, si no las miramos bien, se nos van por encima de la cabeza. ¿Y qué pasó? Por eso era que Dios estaba formando. Dice que ellos habían sido hechos por Dios. Y miren cómo empieza. Recuérdense, hermano Domingo, el primer verso que leímos del Proverbio 9, la sabiduría, el cual nos ha sido hecho por Dios. Número 1, sabiduría. Eso es lo que es Cristo en el creyente. Usted tiene que pasar estos 4 procesos de enseñanza en usted con conciencia. Usted tiene que alcanzar estos 4 procesos. Dios le da la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? No, como decía el hermano, no es sabiduría para saber mucho y para pensar que uno sabe más que los demás y que es el más que sabe. No, la sabiduría que dice Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus columnas. Es una sabiduría para edificar, para formar, para hacer. ¿Te está viendo? Aleluya. Entonces la sabiduría, por medio de esa sabiduría, entonces el segundo paso de ser Cristo formado en usted y en mí, alcanzar por esa sabiduría que es en el Espíritu una justificación, como dice el mismo apóstol que está hablando aquí en Romanos 5, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios mediante Cristo Jesús. ¿Usted está viendo? Que es un proceso, la enseñanza es un proceso. Ese es el segundo paso, la justificación, pero usted tiene que saber que está diciendo eso, porque si lo va a leer por leerlo, ya, y ya. No, eso no es así. Cada punto de esto usted tiene que estar consciente si ha sido hecho en su vida o no. Y luego de la justificación, esa sabiduría tiene que darle a usted un grado de ¿qué? Tiene que santificarlo.
porque nosotros tenemos que llegar a ser santos porque Él es santo, pero no santo como se cree mucha gente por ahí con un hábito y con una tola y meterse en un nicho y no mirar para los lados, no. Es que la palabra lo separe a usted y a mí de toda superstición, de toda ignorancia, de toda imaginación, de toda obra muerta. La palabra, la enseñanza tiene que ir separándonos de todo eso, arrancando de raíz todos esos ideales negativos, mundanos, carnales, terrenales y diabólicos. Es un proceso de santificación que nos da la sabiduría de Dios, hermano. Y el último paso, que ahí es que está el problema. Y por último, redención. ¿Usted sabe lo que quiere decir redención? Es morir. Usted tiene que alcanzar la muerte de cruz. Y por eso era que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, cuando Pablo venía en una enseñanza, Saulo era un apóstol. Antes de ser apóstol, él era que un fariseo. Él era un hebreo, un fariseo, un judío irreprensible, y eso lo mencionó el hermano. Pero ¿qué sucedió con todo eso? Que Pablo tenía un cuerpo en la ley. Pablo traía en él el cuerpo de la ley, pero desconocía para qué se le había dado ese cuerpo. Desconocía qué había encerrado en ese cuerpo. Y entonces la ley, cuando le llega de verdad la ley, ¿qué quiere decir? Que Pablo dice, miren esto, que qué contrario se ve esto. Pablo dice, yo sin la ley viví en un tiempo. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿cómo es eso? Si era fariseo, si era hebreo, instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreo, y vivía sin la ley en un tiempo, ¿sería que antes de llegar al judaísmo vivía sin la ley? No, no, no es eso, hermano. Era que no conocía la ley. Cuando usted no conoce algo, aunque lo tenga en la mano, igual que si no lo tuviera. Yo sin la ley viví un tiempo, tenía el Corán, tenía las escrituras, los pergaminos, tenía la enseñanza de la ley, pero no la conocía. Y cuando conoció de verdad la ley, halló que la ley era espiritual y él era carnal, vendido al pecado. Usted está viendo, hermano, es que las escrituras, mire, hermano, la enseñanza de la ley es un programa, la enseñanza de Dios es una escuela. Es una escuela. Nosotros estamos en una escuela y debemos estar súper agradecidos a Dios. Amén. Mire, hermano, yo a veces me voy en el trabajo y cuando no entra mucha gente me empiezo a meditar en una escritura y me coge Dios y me lleva en un viaje porque eso es lo que tenemos que buscar. Pero si me pongo a ver una novelita me va a llevar un viaje ¿de qué? De malicia, de carnalidad, alimentar la carne. Usted, hermano, tiene que tratar de mantener la mente conectada a la palabra porque estos tiempos no son buenos. Dios es el que nos ha traído a su enseñanza. Al decir por él, Dios está y vosotros estamos en la enseñanza porque Él nos ha traído a esta enseñanza para hacernos hijos de Él. En Romanos, rapidito, yo le dije, hermano José no estaba aquí, le voy a dar 10 minutos antes de terminar, hermano José, pero que yo le dije a los hermanos que íbamos a tomar 3 jueves para enseñar a los hermanos, para tratar de edificar a los hermanos, a concientizar a los hermanos, para que los hermanos no estén en desvarío, para que los hermanos no estén que si es así, que si no es así, será así o no será así, será esto o no será esto, o es así o no es así. Por eso hay que salir de eso, hermano. Y el único que nos puede sacar de eso es Cristo. Miren lo que dice aquí.
en el capítulo 8, verso 29 dice, vamos a leerlo del 28. Y sabemos, oyó hermano Domingo, y hermano José, y hermana Adelaida, y hermana Wilda, hermana Ada, todos los que estamos aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué es amar a Dios? Porque si usted dice que usted ama a Dios, usted tiene que explicarme a mí qué quiere decir eso. ¿Qué usted me está diciendo con que usted ama a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es amar la palabra, porque Dios es el verbo, Dios es la palabra, Dios es la enseñanza, Dios es el Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, todo el mundo que se une a una creencia, que se une a un grupo, que se une a una religión, que se une a un cuerpo de adorador, al sistema que sea, todo el que entra ahí, pero eso es un llamado común. Eso es un llamamiento común que le hacen las religiones y es Dios mismo el que lo permite, porque recuérdese una cosa, hermano, hay algo que hay que aprender. Todos los grupos que se mueven en las escrituras sobre la tierra, todos, no hay uno, que la denominación que sea, son trampas, son nazas, ¿ok? Que están ahí para pescar, para recoger al hombre en ellos, para luego cuando Dios quiere sacar los suyos de ahí, ahí es donde, desde ahí es que Dios saca los suyos. A mí me sacó de ahí. Yo no sé si a José lo sacaron de ahí, a hermano Domingo, a la hermana Adelaida, a la hermana Ada, a la hermana Wilda, a la hermana Ana, a la hermana Piana, hermano Cirito, a Mandín, a todos nos sacaron de las aguas por medio de una predicación. Y mientras, mire, yo le decía a los hermanos siempre que mientras más podría en la carne, más pican los peces, y más pican los camarones, y más pican las jaivas, como dicen allá en Santo Domingo, que son las bruquenas. Mientras más podría en la carne, más se acercan a comer los animales que están en el agua. Y mientras más podría sea el mensaje, mientras más corrupción tiene y podredumbre tiene la mente del hombre en las escrituras, más gente atrae. Mire ese hombre que tiene ahí un jebulú que le dicen Aarón. Ese hombre tiene más de 1 millón de seguidores. Ese hombre tiene jet privado, tiene hoteles, tiene edificios, tiene como 6 o 7 mansiones, porque tiene un pueblo cauterizado con una ignorancia, con una mentira. Que si nosotros quisiéramos hacer eso, tuviéramos también un jet, 2 o 3, y 2 o 3 mansiones, y por lo menos 1 millón. Sabrá Dios los millones. Llegó Rafael ahora. Acerca de esto. No sé si me queda mucho tiempo, hermano. Dijimos 10 minutos. Amén. Entonces, hermano, yo quiero que ustedes mediten en todo esto porque tenemos que enfocarnos en esto porque tenemos un gran trabajo de hacer. Esto es un poco difícil porque vemos a Jesús sanando enfermos, vemos a Jesús echando fuera demonios, vemos a Jesús llamando unos hombres a un ministerio, vemos a Jesús resucitando a los muertos, vemos a Jesús predicando la buena nueva de salvación, vemos a Jesús haciendo un trabajo por el cual fue enviado en ese ministerio de 3 días, que fueron años, porque Jesús empezó su ministerio a los 30 y fue crucificado a los 33. Pero se le hace difícil a la mente humana ver a Jesús en un instrumento, pasando Jesús en ese instrumento o en el instrumento todos estos procesos. Primero, iniciando el ministerio, haciendo todo lo que está diciendo la palabra, y luego muriendo para determinar un ministerio y
echar fuera a un enemigo que estuvo y está en ese ministerio de la ley, y había que, para que hubiera una redención completa, había que haber un cambio de ministerio, y para eso se necesitaba derramamiento de sangre. Por eso él tuvo que dar su sangre, tuvo que dar su vida para poder eliminar entre todos los que creyeron este mensaje, esta doctrina, para poder quedar ellos rescatados y subido al lugar que tenía Dios predestinado por ellos. Por último, dice ahí en los Hebreos 2:14, el que tenía el imperio con la muerte de Jesús fue destruido, es a saber, el diablo, que no está lejos, está en el ministerio de la ley. Así, hermano, que el Dios de paz, el Dios de misericordia, siga ayudándonos. Y le confirmo, hermano, le digo esto porque este es el punto principal acerca de quién es Jesús. Decía en estos días alguien que hay dos puntos. Uno, que por qué aparece Cristo como el tribunal y no Jesús. ¿Quién es Jesús y quién es Cristo? Esto es sencillo. Jesús es la palabra sin la visión. Cristo es la visión. Por eso es que cuando aparece la visión en Pedro, le dice el mismo Jesús, eso que tú has dicho no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, pero no en el espacio, en ese mismo cielo de Pedro. Así, hermano, que cuando usted tiene la palabra, Cristo, con Jesús tiene la palabra y la visión, y se añade entonces Jesucristo. Así que la paz de Cristo siga en medio nuestro, y un abrazo para todos mis hermanos. Meditemos en todo esto, hermano.